Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos a hablar un poquito del plan fiscal 2023 que nos decía la semana pasada, el viernes pasado, Ricardo Santos, que nos lo pusieron ahí en medio de la Semana Mayor para que no hubiera la discusión a la que queremos estar acostumbrados. Sí, es correcto. Es una revisión que, si tú la comparas con el primer plan fiscal en el 2018, Alfonso, el primer plan fiscal era una presentación de PowerPoint. O sea, como cuando tú vas a un seminario y te dan el resumen de lo que dijo el profesor, pues eso era el plan fiscal, pero a través de los años y por la ambición de la Junta y porque el gobierno no se ha opuesto como debe ser a los planteamientos de hegemonía de la Junta, pues ahora la Junta tiene un documento que está en 3 volúmenes. Y eso lo que te está diciendo es que la Junta cada vez extiende sus tentáculos por todos los recovecos de la política pública del gobierno de Puerto Rico. Porque toma nota de que cuando ellos lo ponen en el plan fiscal, es ya un mandato y el gobierno no puede hacer nada en contra de lo que dice el plan fiscal, y la jueza ha dicho que esas decisiones no son revisables, y por ende cada vez que la Junta se le ocurre entrar en algún aspecto de política pública, lo que está diciendo en efecto es: el gobierno no se puede meter sin mi permiso. La Junta no puede legislar, pero sí puede impedir que la legislatura legisle yendo al tribunal, como lo ha hecho en infinidad de ocasiones, para anular la legislación que ellos estimen que va en contra del plan fiscal. Y estas determinaciones de si va en contra del plan fiscal es algo que se hace al puro arbitrio de la Junta. A veces es difícil de entender por qué va en contra del plan fiscal, y uno tiene que entonces pensar en motivaciones ajenas, ¿verdad?, a los procesos racionales que se supone que establece la ley, que haya otros intereses detrás de por qué la Junta está diciendo que eso va en contra, esa ley va en contra del plan fiscal. Pero lo interesante también, Alfonso, del plan fiscal es que cuando uno lo ve en su conjunto, ¿verdad? En términos del número de planes fiscales, me parece que es la versión número octava, séptima o octava de esos planes fiscales. Uno ve la evolución de la Junta en términos de proyecciones económicas, en términos del impacto de las medidas de austeridad que ha impuesto la Junta durante todos estos años. Y están ocurriendo dos cosas que son muy preocupantes. Número uno, que la Junta cada vez acepta que la situación económica de Puerto Rico no es tan buena como ellos han predicho desde el principio. Y cada año revisan, como dicen los economistas, a la baja las proyecciones. Es decir, que si dicen que Puerto Rico va a tener un crecimiento económico de 0.1%, pues ahora no es 0.1, ahora es negativo 0.1. Y eso lo han venido haciendo históricamente en todas esas ediciones del plan fiscal. Lo otro es que ellos alegan que si se imponen las reformas estructurales, que son nada más y nada menos que medidas de austeridad, como eliminar la ley 80 que protege a los trabajadores, como eliminar la reglamentación del transporte público que protege a los camioneros, etcétera, pues si eso se hace, pues van a haber unos ahorros y unos elementos de crecimiento económico. Entonces cada vez esos ahorros son menores y cada vez las variables o los factores de crecimiento económico son menores. Y por ende, el impacto que ellos desde el comienzo empezaron a decir que iba a haber, pues no se va a materializar, aunque se implanten las reformas estructurales. Hay que darle crédito, Alfonso, a Espacios Abiertos, que con el economista Daniel Santamaría Ots y Martín Guzmán hicieron un análisis del plan fiscal. Y además de que ellos pues revelan, porque esto no es que está escondido, es que no sale en los comunicados de prensa ni en los media tours que hace la Junta. Ellos lo admiten y lo sueltan, como tú muy bien dices, antes de la Semana Santa, para que la gente pues no se dé cuenta o la noticia pase sin pena ni gloria. Pero lo que no dice el plan fiscal es lo más importante, ¿verdad? Que se hicieron sal y agua las medidas
estructurales, que se hicieron salir agua a las proyecciones. Pero lo más preocupante, Alfonso, es que en el plan fiscal anterior la Junta anticipaba nuevos déficits estructurales para el año 2040. Y esto lo hemos hablado en numerosas ocasiones aquí, que los economistas locales dicen que no, que eso es imposible, que eso es realmente demasiado optimista, que eso es una fantasía, etcétera. Pero ahora ajustaron la situación y ellos estiman que los déficits estructurales, y para traducir lo que es un déficit estructural, es que el gobierno no va a tener suficiente dinero de los recaudos para cubrir las obligaciones. Así que se va a ir en negativo. Es como cuando uno tiene su presupuesto y este año tengo un gasto extraordinario y entonces tengo que dejar de pagar la luz o solamente hacer un pago parcial y estoy en negativo y el mes que viene tengo que recuperar o ahorrar de alguna manera para cubrir ese déficit. Y eso es el anticipo de una segunda quiebra, Alfonso. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Aquí se empezaron a incurrir los déficits estructurales, pero ¿qué pasa? Con esos déficits, empezaron a buscarse alternativas entre medidas de austeridad y la otra alternativa fue refinanciar el déficit, o sea, refinanciar la deuda para cubrir el déficit y vivieron de las tarjetas de crédito por varios años hasta que finalmente todo colapsó, ¿verdad? Cuando García Padilla anunció que la deuda era impagable. Pero ¿qué ocurre? Que ahora no va a haber tarjeta de crédito porque el gobierno de Puerto Rico apenas acaba de terminar su caso de título 3 y no tiene crédito porque ni siquiera las agencias acreditadoras han dicho que tienen la intención de empezar otra vez a evaluar la deuda de Puerto Rico. Y sin las casas acreditadoras, ¿qué inversionista se pone a comprar bonos de un país que está saliendo de una quiebra y que no tiene ninguna garantía de pago? Así Por que eso es descabellado pensarle que haya gente que quiere comprar bonos de Puerto Rico en este momento. exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La Junta dice ahora, los déficits vuelven en el 2027. Y si se resuelve el problema del Medicaid, porque para el mismo momento está el issue del precipicio fiscal de que se acaban los fondos de Medicaid, aún consiguiendo los fondos de Medicaid, el déficit llega el 2028, o sea, un año después. Entonces, si tú tienes déficit estructural, es decir, que no tienes suficiente para cubrir educación, salud, la policía, los gastos ordinarios del gobierno, la gasolina, pues entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, bajar más los gastos. Bueno, pues entonces el gobierno que está en el hueso actualmente, y cuando digo que está en el hueso, es una situación dramática de que ni siquiera el gobierno ha podido gastar los fondos federales porque no tiene la capacidad de gastar los fondos federales porque no tienen personal. La nómina está como por 70,000 empleados y eso, compáralo con los tiempos donde había una funcionalidad mucho mayor del gobierno, que eran más de 160,000 empleados y llegaron a ser 200,000 empleados, pues realmente, ¿qué más se puede cortar? Y como no hay acceso a los mercados de bonos, porque Puerto Rico no tendría acceso, porque no hay ni siquiera evaluación de las casas acreditadoras, pues ahí el recorte que se tendría que hacer, ¿qué ocurre? Perjudica más la economía, afecta más el desempeño de la economía. El próximo año entonces la economía estaría más a la baja y eso pues va a ir complicando la situación. Recordarás el nuevo trato de Roosevelt y la economía keynesiana que requiere el control del gobierno de algunos factores económicos y también la inversión pública como manera de fomentar el crecimiento económico. Si el gobierno no tiene dinero, porque ya está en el hueso, el gobierno tiene déficit estructural, pues no puede invertir lo suficiente para que la economía crezca y ahí entonces vendría el momento en el cual un gobernador o gobernadora en 2 o 3 años tal vez o antes tendría que estar decidiendo, pago la nómina de este mes o pago a los bonistas. ¿Tú te acuerdas cuando en Puerto Rico había dudas sobre si se podía pagar la nómina del gobierno? Y todos los meses era el mismo cuento de que vamos a ver si conseguimos los chavos para la nómina. Pues mire, cuando llega a eso, en términos políticos, ningún gobernador o gobernadora va a decir no voy a pagar la nómina para pagar a los bonistas. Y entonces ahí viene el impago. Y esto, Alfonso, que se decía por la propia Junta en el plan de ajuste de la deuda, que esto iba a ocurrir
en la década de los 30 y luego en la década de los 40, porque ellos han ido ajustando dependiendo de las circunstancias, pues ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando miramos el plan de ajuste y la orden que emitió la jueza, donde la jueza expone las conclusiones sobre los hechos y las conclusiones de derecho para justificar la confirmación del plan, es un documento que es como una sentencia. Ella dice que el plan es viable, el plan del gobierno central. ¿Y por qué dice que es viable? Dice que es viable porque los déficits estructurales llegarían en el 2040. Y si llegan en el 2040, pues entonces, si bien es cierto la situación del gobierno va a estar bien apretada, cuando ella dice, ¿y qué deuda tendríamos en el 2040? Pues está como menos de 2 billones de dólares. Entonces ella dice, es viable porque cuando lleguen los déficits estructurales, la deuda de Puerto Rico va a ser manejable. Pues mira, Alfonso, eso se hizo sal y agua. Ahora es otra historia. Por ende, la jueza confirmó el plan de ajuste de la deuda a base de proyecciones falsas de la Junta de Control Fiscal que la sobreestimaron para poder cumplir con el criterio de la viabilidad. Porque siempre se decía, no, ese plan no es viable, eso no se va a poder conseguir. Pero ellos lo que dijeron, no, pero eso es para el 2040. Y la jueza lo pone así mismo. Pero como para esa época la deuda va a ser mucho menor por los pagos que se van a tener que ir haciendo, pues entonces ya no va a haber problema de viabilidad. Pues mira, eso demuestra, Alfonso, que la jueza confirmó un plan a base de proyecciones totalmente falsas o por lo menos sin confiabilidad alguna, que todo el mundo sabía que eran sobreestimadas. Y eso lo ha dicho Alameda, eso lo ha dicho Stiglitz, eso lo ha dicho Glusman, eso lo ha dicho Martín Guzmán, o sea, toda una serie de economistas de renombre internacional lo han dicho y ese es el panorama que tenemos ahora. Entonces, ¿tú has escuchado al gobernador Pierluisi expresarse sobre que está preocupado con que a la vuelta de la esquina va a tener un problema? O sea, eso es a finales del próximo cuatrienio, Alfonso. Eso está a la vuelta de la esquina. Y aquí no se discute para nada. Entonces, como mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la evolución, la información ha ido saliendo y la semana pasada hablamos de este tema, pero toma nota de que cuando venga el ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la Junta sigue empecinada en imponerle este cargo a los puertorriqueños, pues la cosa se va a poner peor porque va a venir un aumento de la inflación, más emigración, un costo en la cadena de producción y de suplido, etcétera. Y entonces, súmale eso a lo que ya se está diciendo, aceptando por la propia Junta de Control Fiscal, y ya tenemos la tormenta perfecta, como tú dices. Altamente preocupante. Y la pregunta, vamos a decir que el gobernador no ha dicho nada, pero eso es característico. ¿Y los populares han dicho algo? Tampoco, son cómplices. Por eso, pues ellos están en control de las dos cámaras legislativas, han dicho algo para lidiar con ese problema. Y Alfonso, esto es como el asunto del sapo que está en la olla, que tú pusiste en la hornilla y prendiste la hornilla, ¿verdad? El sapo, poco a poco, él está ahí, se va calentando. ¿Y qué pasa al final del camino? Él se fue acostumbrando hasta que finalmente colapsa y muere, ¿verdad? Así estamos nosotros, porque tú ves todos los días las noticias. Mira, la Procuradora de las Mujeres dice que ella no puede casi operar porque tiene 40 plazas de su oficina que no están cubiertas por falta de presupuesto. Ya hemos mencionado que el gobierno le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica 200 millones de dólares. El gobierno le debe a la Autoridad de Edificios Públicos 200 millones de dólares. Todos los días las noticias son que no tenemos chavos para hacer esto, que no tenemos chavos para hacer la otra cosa. Entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene, para la reconstrucción, necesita, además de los fondos de FEMA, de 6 a 8 mil millones de dólares adicionales para terminar la reconstrucción. Pues, ¿de dónde van a salir esos 6 mil, 8 mil millones de dólares para terminar la reconstrucción? Pues la autoridad no podría emitir bonos porque le pasa lo mismo. Tiene todo su crédito comprometido. Porque ahora mismo
está realmente en negativo y lo dice el disclosure statement, que la autoridad está en negativo, no tiene dinero para cubrir los costos del plan de ajuste de la deuda y va a tener que venderle 400 millones en bonos al gobierno central. Pues si tú no puedes terminar la reconstrucción, ¿dónde están las supuestas aspiraciones de que ibas a lograr un sistema confiable en un tiempo razonable? Si tú tenías unos costos y te fuiste a la quiebra con esos costos, ¿qué pasa con los costos adicionales que tiene Luma y que va a imponer Genera? Mira, Luma se acaba de quedar sin fondos para continuar la vegetación apenas a par de meses antes de que comience la temporada de los huracanes. Así que en la Autoridad de Energía Eléctrica, Alfonso, nada de lo que hace la Junta contribuye a su solvencia económica. Todo lo contrario, porque lo que quieren es esquilmarla, saquearla. Lo que quieren es dividirla, que es lo que están haciendo, y venderla en pedacitos a los contratistas, que son, ¿verdad? Toda esta gente que viene a nutrirse de los fondos de la tarifa y de los fondos federales. Así que el panorama se va a complicar dramáticamente cuando el proceso de plan de ajuste de la deuda nos deja una autoridad con una obligación de pago demasiado alta que vamos a sufragar nosotros y sin dinero para terminar la reconstrucción, porque el dinero de FEMA se hace salir agua porque Luma se lo va a dar a sus compañías matrices y afiliadas, y cuando eso ocurre no hay licitación competitiva. Mira lo que hicieron los Pierluisi, que acusaron, es lo mismo. Estaba pensando eso mismo, se están ellos contratando ellos mismos. Sí, lo que hicieron los Pierluisi de contratarse ellos mismos a inflar la factura, es lo que pasa con Luma. Por eso es que esta compañía el desganche se chupó todo el dinero en Santiamén. Ese es un dinero que se pensó, el negociado aprobó eso, Alfonso. O sea que hay un racional detrás de ese presupuesto y se hizo salir agua en un Santiamén. ¿Por qué? Porque los contratos son demasiado onerosos. Lo que hacía un empleado de la autoridad a un costo súper barato, ahora le hace una compañía con unos obreros que cobran el triple y la compañía se gana el triple del costo que hubiera incurrido la autoridad si lo hubiera hecho dentro de sus operaciones. Así que tenemos un sistema de robo que eventualmente vamos a tener el sistema de energía eléctrica sin completarse la reconstrucción, Alfonso, porque no hay el dinero suficiente. Como no se puede tener acceso al mercado, pues tampoco se va a poder financiar. A la verdad que es preocupante. Quiero volver a eso de ¿cómo es eso que se le acabó el dinero para la poda? Porque el negociado aprueba el presupuesto y requiere que para hacer un cambio en el presupuesto, y es una importante medida del negociado, para que Luma no haga y deshaga con el presupuesto a su antojo. Luma tiene que pedir permiso al negociado cuando va a hacer un cambio presupuestario. Entonces, el año fiscal vence en 30 de junio, y esta compañía se comió el presupuesto para todo un año, se lo comió en 10 meses, pues 9 meses. Y entonces, esto ocurre porque a pesar de que le dicen al negociado, esto es lo que yo necesito, y el negociado lo aprueba, ellos sobregastan. Y al sobregastar, pues se acabaron los chavos. Entonces, probablemente Luma dice, no me da tiempo a hacer el cambio en el presupuesto para asignarle chavos, o meramente no se sabe de dónde van a moverse los chavos, porque tendría que haber un movimiento de partida. De la partida de publicidad, mover ese dinero a desganche, y ellos no lo hacen o no lo quieren hacer. Y eso pues entonces obliga a parar todas las gestiones, y se quedaron como 300 empleados fuera, o sea, empleados de estas compañías privatizadoras, ¿ves? Y eso pues lo que hace es que en 2 meses, un mes, Alfonso, ya la vegetación está otra vez encima de los postes, encima de las líneas eléctricas. Eso es una cosa que tiene que ser constante. Exacto. Y es uno de los detonantes de las averías, porque cualquier rama que toque una línea crea, ¿verdad?, esta situación de interrupción. Y eso es el día a día de Luma en un país tropical como Puerto Rico. Y si tú no tienes las medidas de control de esa vegetación, pues vas a estar todo el tiempo apagando fuego. ¿Y quién sufre eso?
pues los consumidores que tienen que estar todo el tiempo bregando con la situación de que la luz se va o está intermitente, etcétera. En teoría ellos dicen que ellos en julio vuelven a tener dinero para eso. Se supone que tengan el 1 de julio la nueva partida presupuestaria, sí, esa sería la situación, pero ahí tendrían que obligar el dinero, hacer los contratos y la movilización de las compañías que vayan a hacer el desganche. O sea, yo no creo que en 1 de julio ya estén desganchando, tomará un mes por lo menos en lo que empieza a trabajar el desganche, así que ya estamos prácticamente a mitad de la temporada de huracanes. Exacto, ya, o sea, si empezaran a mediados de julio, ya estamos ahí prácticamente a 45 días desde caer en septiembre. Sí, así sería la situación, desafortunadamente, porque esto se dijo siempre, Alfonso, Luma no tiene el personal. Acuérdate que este es el contratito de un vicepresidente me parece que es de Cuanta, una de las matrices de Luma, que sin tener compañía, ni empleados, ni nada, se llevó el contratito. Porque es como decimos nosotros, esto es todo para distribuirlo entre los parientes, los dolientes y allegados. Porque ese es el modelo de la privatización. Saquear los fondos públicos que generen las empresas públicas. Y entonces, para colmo, presentaron unas cotizaciones más altas, le dieron los contratos porque de eso se trata, y el dinero no llegó hasta el final del término como se supone. Esa es una de las desgracias que trae este modelo de privatización que Fermín Fontanes ha impuesto en Puerto Rico con Omar Marrero y con Pierluisi. Eso va a ser siempre así, Alfonso. Las noticias van a ser en todos los lugares en donde no hay dinero. En el gobierno central no hay dinero para las agencias, para necesidades. En la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera y Luma no se quedaron sin chavos. Para la reconstrucción no va a dar el dinero. No tenemos entonces dinero para completar la reconstrucción porque no podemos emitir deuda nueva. Y nunca vamos a sacar los pies del plato. ¿Por qué? Porque en el comienzo no se hicieron los ajustes en la deuda que corresponden para la viabilidad de la deuda. Mira, Martín Guzmán y Glusman y Stiglitz dijeron al principio que Puerto Rico no podía pagar más de 500 a 600 millones. Puerto Rico está pagando 3.350 millones de deuda. Cuando tú le incorporas los pensionados, que también son acreedores del gobierno de Puerto Rico, que se ajustaron conforme al plan de ajuste de la deuda. Así que imagínate, de 600 millones, que es lo que ellos dicen que podíamos pagar, a 3.350, pues jamás vamos a poder recoger ese dinero. Y como la economía no va a crecer, porque la misma Junta lo dice, economía que no crece, el país no puede pagar la deuda. Así que todo esto, tú no lo puedes ver en compartimientos, todo esto está vinculado. Lo que pase con la autoridad va a empeorar la situación del gobierno central, y todo lo que hace la Junta es para empeorar la condición financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, el sistema de retiro que se queda sin fondos dentro de un mes. ¿Por qué ocurre eso? Porque la Junta nunca le hizo los pagos que corresponden conforme a las evaluaciones actuariales. No quisieron pagarle al sistema de retiro, lo quebraron voluntariamente, Alfonso, porque la Junta está desde el 2017 aquí. Es cierto que el problema viene desde un par de años antes, pero la Junta tenía la obligación de proveer financiamiento apropiado a los sistemas de retiro y no lo hicieron, no cumplieron con la ley, no le dieron nunca. Bueno, la deuda corriente se trepó a más de $1,000 millones. Así que imagínate, ellos le dieron $1,000 millones a Luma, pero no le dieron el dinero que correspondía durante todos esos años. A Luma le dieron eso de un one shot, ¿verdad? De una sola vez. Y al sistema de retiro, en los 5 años que han transcurrido, no le pagaron lo que correspondía, que asciende más o menos a $1,000 millones. Cualquiera quiebra, Alfonso. Ese es el problema, que quebraron esto voluntariamente. Entonces, eso complica, porque entonces ahora, en el plan de ajuste, ¿qué van a hacer? Van a subir la tarifa. Que de paso, ya Luma anunció que va a subir la tarifa, porque el dinero no le da. ¿Y qué significa esto? Esto no son los ajustes trimestrales. ¿Sabes? Que cada 3 meses hay unos criterios del costo de combustible y unas variables que el negociado toma en cuenta y sube 2 centavos, baja 1 centavo. En este último ejercicio de evaluación bajó 1.7 centavos de un poquito más de 3 que se estaba calculando. Pero esos son los ajustes.
La tarifa básica ha estado inalterada por varios años. Ahora Luma quiere subir la tarifa básica. Así que sube la tarifa básica para cubrir los costos que tiene actualmente. Después viene el cargo híbrido, que ya está anunciado en el plan de ajuste de la deuda. Y después y viene también contemporáneo con eso, por lo menos 2 centavos para el sistema de retiro, que es hechura de la Junta porque no pagaron lo que tenían que pagar en el momento apropiado. Porque esto de los sistemas de retiro, Alfonso, los sistemas de retiro tienen unas inversiones y ellos necesitan recibir el dinero en el momento preciso para que cuando venga la obligación ya esa inversión haya generado unos réditos en el mercado. Y estas inversiones se manejan por unos expertos que hacen que estos planes de retiro tengan rendimientos de 8, 10, 12%, que son unos rendimientos que extraordinarios, porque es mucho dinero y eso sostiene el plan. Pero si tú no le pagas, no importa que tú le pagues los 900 o los 1.000 millones de dólares ahora, se perdió 5 años de rendimiento. Se perdieron los dineros de ganancia que hubieran nutrido el sistema de retiro. Por ende, la determinación de la Junta de no pagar fue fatal para el sistema de retiro y es incorregible bajo las circunstancias actuales, ¿verdad? Que de lo que propone la Junta, porque el sistema de retiro hizo una propuesta que es financiable y que la Junta no ha contestado, pero lo que propone la Junta es la destrucción del sistema de retiro, cuando la ley promesa dice que hay que pagar el financiamiento apropiado a los sistemas de retiro. Así que ellos, por su ideología, quieren destruir el sistema de retiro y lo que hacen con esto es complicar más la situación financiera de la autoridad, haciendo que eventualmente el costo tenga tantos aumentos que no se va a poder vivir aquí en Puerto Rico. Esa es la consecuencia última de todos estos aumentos, porque la energía va a ser tan alta que no vas a poder prender ni siquiera la nevera para poder sobrevivir. Y te mudas para energías renovables, chévere, pero los de energías renovables van a pagar también el cargo híbrido y el cargo de conexión y el volumétrico. Así que ahí no te salvas. Pero ¿quién puede poner el sistema? El que tiene el dinero o el que tiene el techo. Los demás no vamos a poder poner el sistema. Así que son situaciones, Alfonso, que tú cuando las analizas dices, pero ¿cómo es posible que esta gente que sea tan obtusa y esté pensando en estas cosas de esta manera? Y es porque hay unos intereses detrás de todo esto y cuando tú ves la conducta de un funcionario público como esos miembros de la Junta, que tú no la puedes entender, que tú dices, pero ¿cómo es que ellos ven esto de esta manera? Pues es que hay otros intereses detrás, los intereses de las influencias, los intereses de la contratología, de los privatizadores, las influencias en el mundo académico. Mira, porque yo fui miembro de la Junta, hicimos estas cosas y quien paga todos los platos rotos es el pueblo de Puerto Rico. Y eso, pues, eso es lo que no sale ni lo que la prensa en Estados Unidos reseña. Y todo eso, Alfonso, nos va a generar una situación muy dramática en los próximos años y por eso es que sigo insistiendo que las elecciones del 2024 son cruciales. Se nos va la vida en esas elecciones porque todo esto que la propia Junta acepta explotaría a finales del próximo cuatrienio. Habría un espacio para que una nueva clase política enderece el curso que lleva el barco, para que no lleguemos a esa debacle. Pero depende del pueblo. El pueblo tiene que apoyar esa alianza y esa nueva clase política. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Tenga un bonito día. ¿Cómo no, Alfonso? Que pase buen día.